Bueno, vamos a conversar de este tema justamente con el secretario general del Colegio de Profesores, miembro de la disidencia, Darío Vázquez. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. A ver, primero, ¿en qué pie está la disidencia respecto de la bajada del paro? Se baja el paro, se termina el paro. Si tuviéramos que hablar en términos primero de porcentajes, si es que esto es posible, ¿a qué porcentaje del gremio diría usted que representa el Colegio de Profesores oficial y a qué porcentaje representa usted la disidencia? ¿Es posible cuantificar? Es difícil cuantificar eso, ¿no? Porque aquí las opiniones están divididas. Hay un magisterio que ha dado una opinión concreta con respecto al proyecto Carrera. Por lo tanto, más que hablar de la división, yo creo que es mejor hablar de lo que está pensando el profesorado. Al profesorado no le gusta este proyecto. Y nosotros... Perdón, la entrevista la hago yo, entonces me gustaría yo plantearle los temas respecto a los cuales le quiero preguntar. Y respecto de eso se lo estoy preguntando en qué sentido. En el sentido de la disidencia, ¿es representativa de un porcentaje importante del Colegio de Profesores a su juicio? Yo lo trato de poner en porcentajes, pero puede no ser en porcentaje, en concepto. A ver, yo creo que aquí la opinión está dividida, en concreto. O sea, yo podría decir que un 50% es disidente o es crítico, otro 50% está con la conducción de Jaime Gajardo, a nivel de dirigentes. ¿no? A nivel de dirigentes. Exactamente. ¿Y a nivel de base, diría usted? A nivel de base hay una percepción y por eso yo le decía recién y había empezado por eso, porque a mí me parece que lo más importante es saber cómo piensa el profesor de base. Ese profesor de base, cuando el gobierno ingresa el proyecto en consulto de carrera docente al Parlamento sin acuerdo con el gremio, nosotros como directiva nacional, estamos hablando como gremio, ¿no? en forma unánime, analicemos ese proyecto y los 11 dirigentes nacionales lo rechazamos. Ya vamos a hablar del proyecto de carrera docente después, pero primero quiero hablar del paro. Una pregunta, si es que mañana masivamente vuelven los profesores a trabajar, ¿quiere decir que la disidencia no es representativa respecto del punto específico de si seguir o no con el paro? A ver, el paro se suspende mañana o no se suspende mañana, porque nosotros estamos haciendo una consulta. Yo le traigo el primer, un adelanto, que es poquísimo, hasta ahora... ¿Porcentaje de votación? No, poquísimo. ¿Cuánto representa? Yo creo que son 5.000 y tantos votos, ya. Porque no ha terminado el proceso de consulta, que terminaba ahora a las 8, y ya habían llegado más o menos 20 comunas, que tenemos un poco más de 5.000 profesores que ya votaron, y lo dan los porcentajes, porque eso ayuda también a lo que está pasando. El 91,6% de los profesores que votaron, que están votando, siguen manteniendo el rechazo al proyecto. Ya. ¿Pero quieren seguir con el paro? Bueno, viene una segunda pregunta que tiene que ver con la suspensión o mantención del paro. Y ahora entonces un 60% de los profesores dice suspendamos el paro. ¿Y por qué razón? Porque aquí el escenario cambió a partir del acuerdo que hubo, ¿cierto?, del mundo político en este país, cuando el miércoles se rechaza por parte de la comisión la idea de legislar y después de la tarde se mueven todos los hilos políticos de este país y en el Parlamento el gobierno logra un acuerdo, ¿cierto?, de los partidos de la concertación, de la nueva mayoría con la derecha, y llegan al acuerdo de que se va a aprobar la ley de legislar. Y por lo tanto, esa petición permanente de mantener un paro por el retiro del proyecto, yo creo que ya no es válida. ¿Por qué razón? Porque hoy día ya no se puede retirar. ¿Su voto en esta consulta que ustedes como disidencia organizaron es bajar el paro también? Yo creo que a esta altura sí es necesario suspender el paro, suspenderlo, no bajarlo, que es importante porque lo que estamos preguntando es si se suspende, pero mantenemos un nivel de movilización permanente y en alerta al magisterio con respecto a lo que hay cursando con respecto al proyecto. Entiendo, pero en eso entonces, más allá de las formas y de cómo se llega a esa decisión, en eso entonces la disidencia no tiene una diferencia importante con el presidente del Colegio de Profesores. No ha habido una diferencia importante y quiero decirle además que incluso la tercera pregunta, más de un 80% de los profesores que se están manifestando en la consulta dicen que hay que ir a conversar con el gobierno. Por lo tanto, ¿Tiene sentido, señor Vázquez, haber llegado a esta división pública respecto de si bajar o no el paro, con una asamblea convocada por ustedes el viernes, con otra asamblea convocada hoy día por la línea oficial del Colegio de Profesores, y además una consulta llamada por ustedes, la disidencia? ¿Tiene sentido haber llegado a esta diferencia pública respecto de si seguir o no con el paro? Si es que están pensando los dos que es necesario suspenderlo por mientras, mantenerse movilizados e ir a conversar con el gobierno. Yo quiero ser muy categórico en esto, ¿no? Con las bases del magisterio, con los dirigentes del magisterio, con la opinión pública, con usted, con el mundo político. El sentido que tiene esto es que Gajardo es el que tiene que dar explicaciones de por qué llegamos a esta situación.
Yo le quiero recordar que hace 2 viernes él suspendió la asamblea. La suspendió. Digo, por falta de garantías de un lugar ¿Pero garantías apropiado? de qué? Cuando la gente lo que le estaba pidiendo, y así se vio por los canales una filmación, le estaba pidiendo que se votara, si se sometía a consulta, esto mismo que estoy dando a conocer hoy día, hace 2 viernes atrás. Entonces, ¿por qué suspender? ¿Por qué esa negativa? Porque él decía que tenía que ser una asamblea la que lo hiciera. Es que nosotros lo que planteamos, que la asamblea decidiera o se decidiera ir a una consulta. Eso lo hace una organización democrática como la nuestra. Por lo tanto, uno no entiende la negativa de él, de la exigencia de someter a votación dentro de la asamblea, el que si lo que acordáramos se sometía a consulta al magisterio o la propia asamblea resolvía. Y suspende la asamblea. Posteriormente, yo quiero ser claro, el martes pasado, 10 de 11 dirigentes del Directorio Nacional acordamos citar a la asamblea del día viernes, ¿no? Citarla. Y sale una convocatoria con la firma de él y con la firma mía. Esa es la institucionalidad. Por eso nos guiamos que nosotros tenemos un estatuto. Y él arbitrariamente corre la asamblea y hace una asamblea hoy día, que para nosotros nos parece que esa asamblea no es válida la de hoy día. Y por esa razón lo de la consulta. ¿Se ha quebrado de parte, más que se ha quebrado, según usted, Jaime Gajardo ha vulnerado la institucionalidad del Colegio de Profesores? La vulneró en esta oportunidad porque ha transgredido el estatuto, porque el artículo 16 del estatuto del colegio dice que el único organismo que puede convocar a la Asamblea Nacional es el Directorio Nacional, con a lo menos los 2/3 de ese directorio. Y si nosotros el otro día en forma unánime resolvimos hacer una consulta el día viernes, ¿cuál es la razón por qué él, de por sí y ante sí, corra la Asamblea y la haga este día lunes? ¿Qué efecto tiene para el magisterio, para el colegio de profesores, del cual usted sigue siendo parte, esta división interna que le han mostrado no solo a la opinión pública, sino que a sus interlocutores el gobierno, a sus interlocutores el Parlamento? Es que es lamentable que estas cosas hayan salido a la luz pública, porque el hecho de que tengamos una opinión distinta de cómo hacer gremio y de cómo enfrentamos los problemas de la educación, cuál es la incidencia que tiene que tener este gremio para influir en el devenir de la educación chilena, es natural que nosotros tengamos opiniones distintas con respecto a cómo hacer las propuestas, cómo conversar. El efecto, ¿usted se da cuenta que probablemente hoy día tienen divididos menos poder? No, es que cuando usted dice ustedes, ojalá involucre a todos los que estamos en estoy preguntando a usted y al magisterio. Mi pregunta es, estoy conversando con usted, ¿sí? Estoy conversando con usted. Si estuviera conversando con el señor Gajardo, también le preguntaría a él. Pero como estoy conversando con usted, no tenemos aquí al señor Gajardo. Mi pregunta es, ¿usted cree que hoy día el colegio de profesores, a raíz de las diferencias internas que han mostrado, tiene menos poder de negociación? No sé, yo creo que tenemos el poder de negociación que nos mandatan los profesores que están convencidos de que este proyecto de carrera docente no es el que queremos mejorarlo. Bien, pero un colegio dividido tiene menos poder que un colegio unido. Es que nosotros nunca hemos querido dividir el gremio. Yo quiero ser muy claro aquí en la televisión, frente a ustedes. Pero están divididos. Mire, la unidad la construye quien conduce el gremio. Nosotros hemos dado una muestra de unidad muchas veces. Nosotros este año le dijimos al presidente Gajardo, no queremos repetir lo que pasó el año pasado. El año pasado empezaron estos conflictos. Nosotros dijimos, no fue bueno lo que pasó el año pasado. No fue bueno que nuestras bases se levantaran en contra de cómo estábamos haciendo las cosas. Pero usted mismo me reconoce que están divididos y que hay dos posturas súper diferentes. Pero si eso es evidente. Entonces le vuelvo a preguntar. ¿Usted concede que un colegio de profesores dividido como están tiene menor poder para negociar? Es obvio que tiene menor poder, es obvio, pero lo que tenemos que hacer... ¿Y cómo les va a afectar eso, no solo en este tema, sino que en los siguientes negociaciones? Pero tenemos que hacer un esfuerzo, porque podamos ponernos de acuerdo, que es la voluntad que hemos tenido nosotros siempre, a nivel del Directorio Nacional, a nivel de las asambleas nacionales, pero lo que tiene que quedar claro es que están pensando los profesores de Chile. Si estas respuestas que dan los profesores, cuando un 90% quiere mantener el rechazo al proyecto, es una señal clara no solamente a nosotros como dirigentes, es una señal clara al gobierno de que este proyecto nos guste, que hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Suspender, porque ustedes hablan de suspender, ambos sectores hablan de suspender y no de bajar. ¿Suspender el paro es un triunfo de Jaime Gajardo? No, yo digo que no es un triunfo, yo creo que el gran triunfo aquí es el del magisterio que ha estado movilizado, porque este proyecto que hoy día está en el Parlamento no es igual al que entró. Aquí hay avances concretos, pero todavía falta una parte importante que significa poder cambiar el corazón de este proyecto. Aquel proyecto que más quiere certificar a los profesores que preocuparse del desempeño del profesor en el aula. Esa cosa tan importante que tiene que ver con terminar con el agobio laboral docente es muy importante para el profesorado y las respuestas están dadas en estas consultas que nosotros estamos haciendo, que son verdaderos mandatos para nosotros. Por lo tanto,
Si el 90% está diciendo rechazo al proyecto y mejórenlo, vayan a conversar y mejórenlo, no somos nosotros los que tenemos que hacer esa unidad, sino que tiene que ser el presidente nacional el que tiene que procurar que nos juntemos, discutamos y vamos cómo vamos del gobierno a tratar de mejorar esto. ¿Usted es de los que piden la salida de Jaime Gajardo? Lamentablemente nuestro estatuto no establece formas de salida, ¿no? Por lo tanto, ¿le gustaría que él renunciara? ¿Le gustaría que renunciara Jaime Gajardo? Creo que sería importante, ¿cierto?, que nosotros pudiéramos abonar, ¿cierto?, la conducción del gremio, que pudiéramos tener una mirada distinta de cómo hace el gremio y concretamente poder, ¿cierto?, avanzar en eso, pero yo creo que la gente... ¿Y Jaime Gajardo es un obstáculo para poder tener una dirección del Colegio de Profesores unitaria, según usted? Yo creo que ha sido un obstáculo hasta el momento, yo creo, y eso puede mejorarse. Yo creo que es problema de voluntad, ¿con él o sin él? De discusión. Si él respeta las opiniones, ¿cierto?, de consenso mayoritarias que nosotros tomemos como directorio, si se respetan las decisiones que va tomando la Asamblea Nacional con respecto a todas estas materias que nosotros estamos discutiendo y tratando de mejorar, si se interpreta bien a lo que están pensando hoy día los profesores de base, nosotros no tenemos ningún problema. Yo reconozco que él es el presidente, él fue elegido como presidente y él entonces tiene una tremenda responsabilidad de conducir este gremio en un camino de unidad. Nosotros no estamos escatimando colaborar para esa unidad, pero yo creo que todo depende de él. ¿Cuánto de lo que impulsa la disidencia tiene que ver con que, por ejemplo, usted quisiera ser el presidente del Colegio de Profesores? ¿A usted le gustaría ser el presidente del Colegio de Profesores? No, yo creo que a cualquiera de los dirigentes le puede gustar, ¿cierto?, dirigir un gremio tan importante. ¿Le gustaría? Sí, yo creo que sí, pero independientemente de eso, nadie durante todo este periodo puede decir que nosotros hemos hablado de las elecciones. Nosotros nunca hemos hablado de las elecciones. Es justamente... Pero han hablado de sacar a Gajardo. Bueno, es justamente... Y si sacan a Gajardo tienen que hacer elecciones. Es justamente él el que habla siempre, permanentemente, del tema de las elecciones, que nosotros nos movilizamos por elecciones. Pero yo digo, es cosa de ver las redes sociales, ¿qué están opinando los profesores de base con respecto al problema? Y usted se da cuenta, ¿cierto?, cuál es la opinión de los profesores con respecto a la actuación de nosotros los dirigentes. ¿Usted diría que usted en las bases tiene más respaldo que Jaime Gajardo? Yo creo que en este momento las bases están concretamente en esta línea de trabajo que nosotros estamos llevando. Yo creo que estamos interpretando. Como líder, ¿usted tiene más respaldo en las bases que Jaime Gajardo? Yo creo que hoy día hay un respaldo más o menos equiparado, ¿cierto?, desde el punto de vista de los dirigentes. ¿Entre usted y Gajardo usted diría que las bases están más o menos igual? Pues es posible. Nadie puede decir, ¿cierto?, cómo van a votar las bases en las próximas elecciones, pero en concreto yo creo que uno tiene un posicionamiento frente a los profesores, frente a las posturas que uno ha tenido. Yo creo que eso lo valoran mucho los profesores, de que nosotros hayamos tenido una coherencia. Yo creo que lo más que le importa al profesor hoy día es un dirigente que diga siempre lo mismo, que sea claro con las bases y que haya llevado un camino que los interpreta perfectamente. Para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, sí. Si usted tuviera que decir una o dos de las principales debilidades que para usted tiene, y a su juicio obviamente está representando desde su perspectiva el pensamiento de otros profesores, el proyecto de carrera docente, ¿cuáles serían uno o dos cambios que hay que hacerle de manera urgente, según usted, para que en el trámite sea mejorado? Yo diría, incluso no sé si puedo decir más de dos, digamos. Bueno, digamos. La primera es que aquí en este país definitivamente tiene que resolverse el tema de la formación inicial docente. Eso es fundamental en este país, no ahora, sino que para las próximas generaciones. Lo que le enseñan en las universidades, dice usted. Obvio, no puede seguir que las universidades tengan tantas mallas curriculares como universidades hay. Hay más de 918 programas de pedagogía en este país, ¿no es cierto? Nosotros hemos abogado porque se les haga mayores exigencias a los que ingresan a estudiar pedagogía, pero no se saca nada con hacer mayores exigencias para los estudiantes si el programa de formación docente que se establece en nuestro país no es el mejor. Ahí falta, ¿cierto?, una mayor injerencia del Estado para decir entonces y avanzar en mejorar el proyecto. Segundo, hay que terminar con el agobio laboral. No es posible que el gobierno siga manteniendo leyes que vienen de tanto tiempo, medidas que vienen de tanto tiempo, que no sean resueltas ahora y, ojo, no les cuesta ni un peso al gobierno. Tercero, que no se certifican los profesores, que se entre la mirada en el aula. Es necesario que se entienda que educar en este país es un acto social, que es de colaboración, es un trabajo de equipo, que tiene que ver con las diferentes comunidades que hay en el país, porque no es lo mismo hacer clase aquí en Las Condes, que hacer clase en Huechuraba, que hacer clase allá en los sectores de privado, hacer clase en los sectores rurales, hacer clase en la ciudad. El tiempo, señor Vázquez, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Bueno, y vamos a ver justamente qué pasa mañana. No, le agradezco mucho. Las clases que se reanudan. Ya, muchas gracias. Gracias.